Buenos días, vamos a eh, empezar, pero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los compañeros, así que nos daremos 2 minutitos. Y hasta mientras, no se olviden poner su nombre en el chat grupal, como siempre para la asistencia. Vamos a estar abriendo el material y estábamos aquí por el... Creo que ya habíamos terminado esto del tema 6. Sí, justo habíamos terminado. ¿Cuál es la diferencia entre las patentes y las regalías? Entonces, nos toca el tema 7, ¿no? Doctor, ¿no íbamos a hacer retroalimentación hoy día para lo de nuestro examen? ¿O nos va a pasar Miércoles. algún banco? Eh, el banco de preguntas, creo que, bueno, haremos la retroalimentación y como el miércoles ya es el examen, entonces, más o menos para ver. Esta es nuestra última clase antes del examen y usted dijo que nos iba a dar unas preguntas. Sí, Usted lo dijo. vamos a, no, vamos a hacer esto vamos a repasar y, bueno, más o menos vamos a ver por dónde van las preguntas, ¿verdad? Creo que va a ser más selección múltiple que las otras, ¿verdad? De relacionamiento y el otro, para que no tengamos mucha dificultad con el tiempo. Al final, bueno, como los parámetros que se ha quedado, que nos han dado desde administración, es que el examen tiene que estar habilitado durante todo el tiempo que dura la clase, pero eh, solamente van a tener entre 45 minutos y 1 hora para resolver el examen. Entonces, vale decir que si entran no sé, a la hora que es el examen, por ejemplo, a las 10:20, ¿verdad? O a las 8:10 de la noche, entonces van a tener hasta las 9:10, pero en su caso, si entran hasta eh, a las 9:30, por ejemplo, entonces van a tener 10 minutos, pues, para resolver el examen, ¿no? Entonces, ojo ahí con la parte del tiempo, ¿no? Y por lo demás, vamos a ir revisando cuáles son las partes más importantes, ¿no? Tenemos 6 temas, más o menos van a ser unas 20 preguntas a 25 preguntas, como nos han dicho en coordinación, ¿no? Y entonces, para tener los 20 puntos del parcial y luego lo demás con los trabajos que se han presentado, y se van a subir las calificaciones al mismo tiempo que del examen, así que no creo que haya más dudas ahí, ¿no? Vamos empezando con esto de la retroalimentación. Entonces, nuestro primer tema era el derecho financiero, ¿no? Y bueno, tenemos el origen de la palabra finanzas, que es, bueno, son solo temas de forma, ¿verdad? Consideraciones previas, ¿no? Lo que sí, puede ser que, bueno, la definición del derecho financiero es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar, ¿verdad? Esta definición, que es un poco la más completa, ¿no? Que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan la recaudación y la gestión y erogación de los medios económicos pertenecientes al Estado, ¿no? Entonces, eso tiene los 3 elementos, ¿verdad? Ingresos, gastos públicos y también la atención de las necesidades aquí en el desarrollo de sus actividades y estudio de las relaciones jurídicas entre el Estado y los ciudadanos derivados de la aplicación de tales normas, ¿no? Entonces, es la definición en la que nos vamos a apoyar. Si va a haber alguna pregunta de cuál es la definición, ¿verdad?, del derecho financiero, tal vez esta sea para escoger el inciso, o en su caso, tal vez sea una de complementación, donde tengan que elegir las palabras, pero que ya están predeterminadas, ¿verdad? Como seguramente han tenido en los anteriores semestres esta clase de preguntas que se llama de complementación, ¿verdad? Entonces, no es nada que tengan que escribir, sino que todas las respuestas van a estar preestablecidas, ¿no? Entonces, eso es como una selección múltiple, pero de diferentes formatos, nada más.
¿no? Luego, ¿cuál es la actividad financiera del Estado? Bueno, en realidad la actividad financiera pasa por tres elementos, ¿verdad? Ingreso, egreso o gasto y la finalidad que es el interés público colectivo, que son los elementos más importantes de la actividad financiera y sobre los que gira este tema, ¿verdad? Es los ingresos, ¿verdad? Son las actividades que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios, ¿no? Bueno, los ingresos son de fuente distinta, ¿verdad? Pueden ser regulares, pueden ser irregulares, pueden ser provenientes de fuentes extranjeras, ¿no? Y vamos a ir viendo. Luego están los aspectos económico, político, jurídico, que también puede ser esta ya puede ser objeto de pregunta, pero ya no de selección múltiple, tal vez de emparejamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto económico, ¿verdad? O va a estar aquí, va a estar esta parte, ¿no? Señalada y para escoger cuál es el aspecto que, bueno, va a estar acá al lado una casillita para ver a qué aspecto pertenece cuál definición. Entonces, ahí también podemos plantear alguna pregunta de emparejamiento, ¿no? Luego, esto como los elementos de la actividad financiera, bueno, no es nada difícil ni nada complejo ni ampuloso, ¿verdad? En los ingresos, obtención de recursos, egreso, manejo y administración de gastos, ¿verdad? O sea, disposición del patrimonio del Estado y el interés público y colectivo, que son las necesidades que se atienden con la aplicación o la erogación de los recursos, ¿verdad? El interés público o las necesidades básicas, que son las que tiene que atender el Estado de forma prioritaria, porque si no y exclusiva, ¿verdad? Porque si no lo hiciera, eh, generaría convulsión social y si lo entregaría a la iniciativa privada, pues no se podría asegurar el acceso universal o a los recursos o el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Entonces, el Estado tiene que administrar, ¿verdad?, ciertos bienes y recursos que se llaman estratégicos, ¿no? Y entonces, mediante la administración de estos recursos se satisface también las necesidades públicas y también mediante la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el interés público y colectivo, las necesidades de primera índole, ¿verdad? Las más básicas y que tienen que ser atendidas por el Estado de forma exclusiva, ¿no? Como por ejemplo la seguridad ciudadana, ¿no? No hay diferentes policías para que te puedas contratar una mejor que otra, ¿verdad? Y que, eh, eh, y que además tengan todas las funciones que tiene la Policía Nacional, ¿verdad? La seguridad ciudadana es una tarea exclusiva del Estado, ¿no? El, otra, digamos, otra tarea exclusiva del Estado es la administración de las energías y los recursos naturales no renovables, ¿no? Porque son bienes estratégicos. Y bueno, también está la salud y la educación, pero eso se realiza conjuntamente con la iniciativa privada, ¿verdad? Pero no puede el Estado dejar de prestar esos servicios, ¿no? No va a decir, no, ya hay, ya hay, las escuelas están medio baratas, ya no prestaremos educación pública, ¿verdad? Porque eso afectaría el derecho a la educación que tiene todo boliviano. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho financiero? En primer lugar, un ordenamiento jurídico de los recursos económicos del Estado, ¿verdad? O sea, el conjunto de normas y reglas, lo que está en la definición, ¿verdad? Ese conjunto de normas y reglas es un sistema jurídico o, en otras palabras, un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cada país tiene su propio sistema jurídico, su propio ordenamiento jurídico. Y algo más amplio es una familia jurídica, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a una familia jurídica romana, ¿verdad? Del derecho romano, otros pertenecen al del derecho anglosajón, otros a las del derecho escandinavo, ¿verdad? Entonces, el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico es particular de cada país, ¿no? Y este ordenamiento jurídico, este conjunto de normas que se refieren a los recursos del Estado o a la administración de los recursos del Estado, es el contenido del derecho financiero, ¿verdad? Y las disposiciones legales que regulan la gestión financiera a través del presupuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La programación, eh, perdón, la programación, ejecución, control y fiscalización del presupuesto,
desde el proyecto de ley hasta, hasta la revisión de los resultados. ¿Cuál es el contenido ahora del derecho financiero? Bueno, esto igual, de todas maneras, no se va a, si es que se va a tomar en cuenta, sería como esas preguntas de emparejamiento, ¿verdad? Que estas partes que tienen subdivisiones nos permiten hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Poner esta definición y luego aquí derecho monetario, tributario, de crédito público para que le elijan. En todo caso, también va a ir con una instrucción la pregunta, ¿verdad? Que diga, asocia o relaciona o empareja las definiciones que se describen a continuación con, con la materia o con el concepto que corresponde, ¿verdad? Entonces, y si hay alguna dificultad en el planteamiento de las preguntas, también vamos a estar atentos para poder aclarar, ¿no? Ahora, las fuentes del derecho, bueno, son igual que en todas las otras materias, ¿verdad? Principios, preceptos constitucionales, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, no hay mucho más que ampliar ni nada nuevo por ahí, ¿no? Y luego su relación con otras materias, ¿no? Eso lo vamos a dejar nomás de lado, ¿no? Porque tenemos que plantear solamente 20 preguntas o 25, entonces vamos a tomar las partes más importantes de cada tema, ¿no? Eso por ahí, por el número 1, y vámonos al número 2, ¿no? Que también trata de derecho financiero, pero debe estar por aquí. A ver. No, aquí está. Ahora la actividad financiera, ¿no? Ya sabiendo qué abarca el derecho financiero, ¿verdad? ¿Qué tipo de normas y qué relaciones o qué actividades regula, ¿no? Entonces, vámonos al contenido de esta actividad, que es el objeto, ¿verdad?, del derecho financiero, que sería la actividad financiera del Estado. ¿Cuál es la actividad financiera del Estado? Es el desarrollo o ponerlo de manera más explícita, cómo se obtienen los recursos y cómo se gasta, ¿verdad? La actividad financiera contiene esos elementos, ¿verdad? Ingresos, egresos y atención de necesidades públicas además, ¿no? Entonces, ya hemos visto esto del origen de las finanzas, los 3 tipos de finanzas: públicas, corporativas y privadas, ¿verdad? Públicas tienen que optimizar los objetivos del Estado, ¿verdad? Y se refiere a la actividad estatal para atender las necesidades públicas. Las corporativas, que son las propias de las empresas, cuyo objetivo es generar utilidad, ¿verdad? Más dinero. Y las personales, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una persona o de un grupo determinado de personas que se llama una unidad familiar, ¿no? Entonces, hemos visto las finanzas públicas y privadas también, ¿verdad? No hay mucho que ahondar ahí, ¿no? En las necesidades públicas, aquí dice, primero se identifican las necesidades y luego se procuran los ingresos, y en las finanzas privadas es al revés, ¿no? Primero se obtienen los ingresos y luego se identifican necesidades para atender con estos recursos limitados que hemos obtenido, ¿no? Ahora, hay 3 elementos importantes en toda actividad financiera: son el ahorro, el gasto y la inversión, ¿verdad? El ahorro es separar una parte del ingreso que no está destinada al gasto, ¿verdad? Entonces, puede dividirse en público y privado, ¿verdad? El ahorro privado, el que, eh, el que realizan, ya sean los sujetos, las personas naturales o las personas jurídicas, ¿verdad? Que separan o se privan de la liquidez para poder obtener un beneficio futuro, ¿verdad? Y mayormente es a largo o mediano plazo, ¿no? Entonces, el ahorro privado, ¿verdad?, sirve para satisfacer las necesidades de las personas o de las empresas que son dueñas del patrimonio que se está ahorrando, ¿verdad? Y el ahorro público, bueno, es para atender las emergencias y las necesidades sobrevivientes de la población en general, ¿verdad? Entonces, pero el Estado, como habíamos dicho,
no es pues un banco, no es un juego de banco inmobiliario, ni tampoco es una empresa privada que se dedique a generar utilidad, ¿verdad? A costa del trabajo de la gente, cobrándole más y más y más impuestos, ¿verdad? El Estado lo que tiene que hacer es atender necesidades públicas y luego procurar, digamos, el ahorro público, ¿verdad? Engordar el TGN, ¿no? Pero primero están las necesidades, ¿no? Si no, el Estado sería, pues, una empresa nada más, pues un juego de monopolio, ¿verdad? Que lo que quiere es obtener más y más utilidad, ¿no? Pero la utilidad tiene que ser relegada para dar paso al beneficio, al bien común, ¿verdad? Por eso las empresas públicas, aunque ofrezcan los mismos servicios que las privadas, no te cobran lo mismo, ¿no? Para que tú puedas, para que las personas de menos recursos podamos acceder a los servicios eh, bueno, si no intervendría la parte pública, no podríamos acceder por el elevado costo, ¿verdad? Entonces sería más o menos, se estaría permitiendo un monopolio privado, ¿verdad? Entonces el Estado entra ahí y evita eso y puede ofrecer el mismo servicio a un costo más barato. Entonces podemos decir que no es utilidad lo que busca, ¿verdad? No es su primera, no es su finalidad primordial, ni siquiera de la empresa pública, ¿verdad? Y una empresa, así en términos generales, sí tiene que generar utilidad, ¿verdad? Pero la empresa pública, aparte de generar utilidad, tiene como objetivo principal también coadyuvar al desarrollo económico o al acceso universal a los servicios financieros, por ejemplo, ¿verdad? O, al, o al, a los recursos básicos, ¿verdad? Al agua, a la luz, ¿no? Entonces, para eso se realiza el gasto público, ¿no? Que es una ingreso, salida de dinero, ¿no? Luego está la inversión, ¿verdad? El ahorro, el gasto y la inversión, que bueno, el gasto es una salida de dinero, pero no va a tener una retribución, ¿verdad? Pero la inversión no se llama eh, erogación, ¿verdad? Se llama colocación de capital. ¿Y qué es una colocación de capital? Es, bueno, privarte de tu liquidez, ¿verdad? Y poner ese dinero en un negocio o en una cartera de inversión, ¿verdad? Para poder obtener una ganancia futura, ¿no? Entonces, este apartado, la inversión, ¿verdad? Es característica de las finanzas corporativas, ¿no? Aunque no están privadas de realizar la inversión tampoco los públicos, las finanzas públicas, ni tampoco las finanzas privadas, ¿verdad? Pero las corporativas se caracterizan por invertir todo el tiempo, ¿no? Una empresa obtiene utilidad y esta utilidad no es repartida en el 100% a sus socios o a sus asociados, ¿no? Sino que solo una pequeña parte de esa utilidad es repartida de manera de excedentes y lo demás tiene que ser reinvertido en el giro de la empresa. ¿Para qué? Para generar más excedentes todavía al año que viene, ¿verdad? Entonces, cumple con su objetivo principal, que es obtener utilidad, ¿no? Lucro, lucro y lucro, ¿no? De eso se tratan las empresas o las sociedades comerciales, porque si no se llamaría asociación o fundación sin fines de lucro, ¿verdad? Solo hay esos dos tipos, ¿no? O eres chicha o eres limonada. Entonces, ¿cuáles son las características de las finanzas públicas? Eh, Persiguen el bienestar social, logran ingresos, valoran el tiempo, el monto de la inversión y las privadas buscan el lucro y el enriquecimiento del inversionista, ¿no? El, como este tema es un poco más tirado de verdad, a la actividad económica, nada más para un poco darse cuenta o tener una base de cómo funcionan las cosas para entender la parte del presupuesto, ¿verdad? Y del gasto público. Entonces, no, no vamos a traer muchas preguntas de aquí, ¿verdad? Solamente una o dos, ¿no? Que no tiene que ver con esta parte del gasto público, de la actividad financiera del Estado, porque no tenemos mucha referencia legal, ¿verdad? O jurídica, sino es más bien revisar los procesos económicos. Ya luego en las siguientes lecciones le ponemos la parte normativa, ¿verdad?
como la ley del presupuesto, los principios presupuestarios, la política financiera y económica que está establecida en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, este tema es así nomás. ¿No? Luego están los elementos de la actividad financiera, ¿no? Las necesidades, los gastos, los recursos, todos con sus principales características o en su clasificación, ¿verdad? Primarias, secundarias, eso es fácil, ¿verdad? Las primarias son las que son básicas, en las que si el Estado no atendería, generaría convulsión social, las que no permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Las necesidades públicas secundarias son las que, si bien tienen impacto social, ¿verdad? Eh, no va a no va a privar del ejercicio de los derechos fundamentales a los ciudadanos, pero todavía son necesidades públicas, ¿verdad? Por ejemplo, que me lo alumbre en mi cuadra. Ahora, servicios públicos, ¿no? Esenciales, generales, divisibles, indivisibles. Esenciales tiene relación con las necesidades públicas primarias, ¿verdad? Los generales, que son servicios que presta el Estado de manera continua e ininterrumpida para que la población, el ciudadano pueda beneficiarse, pueda acceder a estos servicios públicos, ¿verdad? Pero no son esenciales, no tienen que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Luego los servicios pueden ser divisibles si es que se individualiza el beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú agarras y vas al hospital público, ¿verdad? Haces tu fila, sacas tu ficha, todo padeces ahí y te atienden, ¿no? Logras que te atiendan y el beneficio se individualiza en tu persona, ¿verdad? A vos nomás te han atendido, a vos te han hecho la consulta, a vos te van a dar el paracetamol y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese servicio público es divisible. Y es indivisible cuando no puede identificarse de manera individual el beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, una obra pública, la construcción de un puente, ¿no? No puedo ir al puente, pararme y decir, este metro cuadrado es de mí porque yo pago mis impuestos y tengo mi NIT y todo, ¿no? El beneficio es para todos, ¿verdad? Indivisible. El gasto público son las decisiones del gobierno referente al egreso, ¿verdad? Y los recursos públicos son ordinarios o extraordinarios. Ordinarios llegan de manera regular y extraordinarios de manera irregular. El mejor ejemplo de los primeros son los impuestos y de los segundos es las donaciones, ¿no? Entonces, eso para el tema 2. Vamos a... Sí, no tiene mucho eh, que, que ampliar aquí, ni es nada técnico, ¿verdad? Ni tiene mucho, no tiene marco normativo en realidad, ¿no? Es solamente una descripción de la actividad económica del Estado, así que podemos tomar estas partes, por ejemplo, o la parte de tipo de finanzas, ¿no? Por lo demás, no hay mucho más que ahondar aquí, ¿no? También va a estar todo en las diapositivas y también en las lecciones, ¿no? Que está un poco más ampliado, ¿verdad? Toda esta parte que acá solo está mencionado, ¿no? Entonces, de todas maneras lo tienen en el documento de Word en formato digital y que les va a ayudar a la hora del examen, ¿no? Ahora veremos este tema 3 más para antes de irnos al receso, ¿no? Este tema es una continuación del anterior, ¿verdad? Solo se explica un poco más la parte de la actividad financiera que consta de esos tres elementos esenciales que son el ingreso, el gasto público y el presupuesto, ¿verdad? Como el elemento programático, el documento económico proyectivo, pero que también es una ley, ¿no? Que ya habíamos pasado por toda esa explicación, ¿no? Entonces el ingreso, como todos saben, ¿verdad? Y todos tienen alguna noción de lo que es el ingreso, ¿no? Es todo caudal que entra en poder de uno y que le es de cargo en sus cuentas, dice, ¿no? Entonces, se puede decir que el ingreso es todo lo que llega a constituir nuestro patrimonio y que tenga
o que sea susceptible de poder ser evaluado económicamente. No solamente es ingreso el dinero, ¿verdad? También pueden ser ingresos, otra manera de, u otras formas de acrecentar nuestro patrimonio, ¿no? Sin ingresos es imposible la erogación de gastos, ¿no? Entonces, eso es lógica, ¿verdad? Y tampoco la atención de necesidades públicas desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿no? Ahora, ese era el ingreso en general, ¿verdad? Ahora, el ingreso público es todo caudal que fluye a una entidad pública. Entonces, no solamente al Estado a nivel central, departamental o municipal, ¿verdad? Sino a cualquier entidad pública. Y una entidad pública puede ser cualquier oficina pública, cualquier repartición o cualquier empresa pública. Y que además se destina a la realización de los fines, ¿no? No puede, no hay pues socios en las empresas públicas, ¿verdad? En el Estado no puede repartirse las utilidades. La utilidad o los ingresos son solamente para mantener la continuidad del servicio que se está prestando. Y si en caso llegaría a sobrar algo, ya ingreso público, ahorro, ¿verdad? Al TGN, ¿no? Y otros señalan que los ingresos públicos son los que ingresan en la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica. Lo que habíamos dicho que deja un vacío al final cuando dice señala cualquiera sea su naturaleza económica, porque podemos deducir que puede ser pues de naturaleza ilegal, ¿verdad? Solo lo único importante es que entre a las arcas del Estado, ¿no? Entonces podría ser narcotráfico, podría ser estelionato, ¿verdad? Podría ser algunas cosas ya indebidas, ¿no? Y el Estado no puede incurrir en estas contravenciones o delitos. Ahora, ¿qué es ingreso, qué es recurso, qué es riqueza? ¿Verdad? Bueno, eh, ingresos es la cantidad de lo que se obtiene efectivamente en valor monetario, ¿verdad? Como les digo, los bienes también tienen su propio valor, ¿no? Los recursos se encuentran representados por riqueza acumulada, potencialmente podría generar ingresos, ¿no? Y la riqueza es cualquier cosa u objeto que tenga valor de mercado y que puede intercambiar, ¿no? Entonces, es como un círculo, ¿no? La parte de los recursos, los ingresos y la riqueza, ¿no? Ahora, los elementos del gasto público son tres, ¿verdad? Y esto ya es, aquí entramos en una parte lo más importante, ¿no? Cuando ya pues, nos referimos a los recursos, el régimen jurídico y el interés social. Y está en la lección de Word mucho más, bueno, más ampliado, ¿no? ¿Qué son los recursos, verdad? Vámonos aquí, ¿no? Se encuentran representados por toda riqueza acumulada por el Estado, ¿verdad? Activos fijos, ingreso por impuestos, por multas, eh, incautaciones al contrabando, ¿no? Que ya se hayan vuelto propiedad del Estado. Porque el Estado, ni aunque te encuentre de contrabando, de narcotráfico, no va a agarrar y va a decir, ya, esto es de contrabando infragante o incluso con proceso, y lo venderemos en la factura de la felicidad, lo rifaremos, ¿verdad? En la subasta de la aduana nacional. Para hacer eso, el Estado primero tiene que hacer un proceso de titularización, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es ponérselo a su nombre, porque está prohibido vender cosas que no son tuyas, eso es un delito. Entonces, el Estado tiene que primero realizar este proceso de titularización, ¿no? Y luego va a disponer de los bienes, ¿para qué? Para obtener sus recursos, ¿no? Ahora, el régimen jurídico quiere decir la normativa en la que se basa este proceso financiero de finanzas del Estado de ingreso, egreso y gasto público o atención de necesidades públicas, ¿verdad? Los ingresos se puede decir que están establecidos o regulados por el Código Tributario, por la Ley 843, por normativa departamental, municipal y nacional referente y conexa a ingresos públicos, ¿no? Luego, en la parte de los egresos,
y de la programación tenemos la ley del presupuesto como el régimen jurídico o marco normativo, ¿no? Que indica a cada funcionario, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte presupuestaria de programación, aplicación, ejecución, control y fiscalización del presupuesto, qué tiene que hacer, ¿verdad? Y además, seguramente también señala cuál es la sanción por incumplir, ¿no? Y luego está el interés social, que es el elemento, digamos, eh, de, del impacto, ¿verdad? Del gasto, o sea, de la aplicación de los recursos, de la ejecución del presupuesto, ¿no? El impacto social que tiene en los beneficiarios, ¿no? No puede haber una obra sin fin social. Entonces, Doctor, una consultita. sí, Si esto fuera, digamos, un ejemplo, no lo digo, ¿no? O sea, si esto fuera una pregunta de examen, digamos, ¿cuáles son los elementos del gasto público? Tendríamos que referirnos solamente al recurso, régimen jurídico y intereses interés sociales, ¿no? social. ¿Verdad? Sería eso Sí. la respuesta correcta, ¿no? Los elementos ajá, no de la actividad financiera del Estado, ¿verdad? De los ingresos, del ingreso público, ¿no? Estamos hablando de los Exacto, es lo elementos que del estamos ingreso hablando. público, ajá, porque la actividad financiera tiene sus propios elementos también, ¿verdad? No, no se confundan ahí con los dos, ¿no? Que son igual parecidos, como son temas complementarios, ¿no? Entonces, eso y la clasificación, bueno, no vamos a entrar ahí. Está la importancia del gasto público, económica y social, elementos constitutivos. eh, Eso solamente, bueno, sería como esta parte del ingreso, pero estos son los elementos del gasto, ¿verdad? Tiene mucha relación más o menos los elementos constitutivos, ¿verdad? Aquí es económico, político y jurídico, ¿verdad? Y aquí es régimen jurídico, interés social y recursos, ¿no? Los recursos podrían equipararse al elemento económico y lo político al interés social de acuerdo a la política financiera del Estado, ¿no? ¿Ve qué necesidades son prioritarias para cuál gobierno de turno? ¿No? Entonces, tampoco se confundan ahí, ¿no? Cuando se señale elementos de la actividad financiera o del o de los ingresos, ¿verdad? Del Estado o del gasto, del ingreso público, del gasto público, no cada uno tiene sus propios elementos. Entonces ahí mucho cuidado con eh, caer en confusión, ¿no? Ahora, en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Este es importante porque ¿qué es el presupuesto? Es esencialmente una ley material del Estado y un documento contable de carácter prospectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Un documento, un permiso de gastos a futuro. Eso nada más es el presupuesto, ¿verdad? Y que es ley, ¿verdad? Un permiso legal, así, para que gaste el Ejecutivo la plata de la gente, ¿no? ¿Cuál es el, el periodo? Es para cada gestión fiscal, ¿verdad? Y la gestión fiscal en Bolivia es del 1 de enero al 31 de diciembre y en otros lugares puede ser de junio a junio, de abril a abril, ¿no? Entonces, tenemos que tomar nuestro periodo fiscal. Y como es una ley, ¿verdad? Es un instrumento que limita la acción porque establece un marco normativo donde se puede, en lo que se puede gastar, cómo se puede gastar, ¿verdad? Las erogaciones, cómo se va a controlar y fiscalizar. Entonces, es un límite para la acción del Estado, ¿no? Para el cumplimiento de sus planes y más que nada para la administración de los recursos públicos, ¿no? Esto es un poco eh, de la historia, ¿no? De que siempre se ha necesitado un presupuesto para poder solventar la actividad del Estado. Entonces eso no va a entrar. Luego está esto del, de la base legal del presupuesto, ¿no? Eh, entre estas normas, ¿verdad? La más importante, vamos a revisar la Constitución Política en el 321, ¿no? Tiene que estar acá antes de que se nos acabe el tiempo.
¿Dónde estás? Aquí está, el 321, ¿no? Entonces, las actividades de 322, 323. Aquí está, 321. Sí, aquí está. Dice política fiscal, ¿verdad? Y esta parte es importante, ¿no? Porque acá señala en qué se va a gastar primero, ¿verdad? La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana. Bueno, eso ya ni se cumple, ¿verdad? Eso quiere decir una democratización del gasto público, ¿no? Y no hay tal, ¿no? Y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas que de acuerdo a la Constitución tiene que atender de manera prioritaria el Estado? Eh, no le van a meter digamos, al ojo de buen cubero, ¿verdad? A lo que cada uno crea. Se van a ir al 321 de la Constitución y van a poner esto, ¿verdad? La salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo, ¿no? Entonces, eso ahí es un elemento muy importante para nosotros, ¿no? Ahora, esto de la contabilidad presupuestaria tampoco vamos a tomar en cuenta. La estructura del presupuesto, bueno, esta estructura de una ley, porque el presupuesto es una ley misma, ¿verdad? Ya habíamos visto lo que es una ley material y una ley formal, y por qué algunos dicen que el presupuesto solo es material o solamente es formal, ¿verdad? Algunos dicen que solo es una ley material, es una ley formal porque pasa el tránsito legislativo en la asamblea, ¿no? Y se promulga y se publica como cualquier otra ley, pero eh, no afecta o no regula la conducta de la generalidad, ¿verdad? Entonces sería una ley medio eh, así de puro nombre, ¿no? Y los otros, los que dicen que es una ley material, ¿verdad? Eh, o que no hay diferencia entre el presupuesto y otras leyes, dicen que aparte de que pasa todo el presupuesto, todo el proceso legislativo, sí está dirigida a regular la conducta, pero la conducta de aquellos que tienen que ver con el presupuesto y al incumplimiento de sus deberes también establece sanciones o se establecen sanciones al incumplimiento de esta norma. Entonces, eh, no tiene por qué ser considerada solamente formal, porque sí tiene los mismos efectos que las demás leyes, ¿no? Entonces, y esta ley tiene su propia estructura, ¿verdad? Y esta estructura, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asignar recursos a ítems y partidas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Salud, en el ítem salud, una partida, otra subpartida, ¿no? Tiene que permitir su fácil ejecución, ver los efectos, hacer un seguimiento y control y permitir evaluar los logros o los resultados y los objetivos que se ha conseguido, o sea, el impacto social, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Es el mismo que el de algunas otras leyes, ¿verdad? Mensaje del presidente, disposiciones generales, los presupuestos de la administración central, departamental, municipal, otras entidades públicas descentralizadas y de las empresas públicas y sociedades de economía mixta. O sea, el Estado participando en la economía obteniendo utilidad, pero todavía necesita presupuesto, ¿verdad? Las empresas públicas. Entonces, en ese orden se presenta, ¿no? Y esto se lleva a la Asamblea Legislativa, como ya habíamos visto, pasa todo el proceso legislativo de revisión, promulgación, publicación, y algunos legisladores vivos, ¿verdad? O vivillos, agarran y en las disposiciones finales o complementarias les ponen otras normas que no tienen nada que ver con el presupuesto, pero que como saben que la ley del presupuesto se va a aprobar, entonces lo dejan ahí para que se apruebe sí o sí esa norma, ¿verdad? Y como es una ley y puede derogar una ley, entonces eh, lo hacen así, ¿no? Ahorita se nos acaba el tiempo, entonces en 5 minutitos les comparto el otro enlace para continuar y terminar esto de la retroalimentación, pues que esto ya en la mitad. Entonces, nos vemos en 5 minutitos.